pues bueno, quisiera por ahí pedir el apoyo de mi compañero Gerardo para comenzar a compartir la presentación. Súper. Bueno, por ahí damos a la siguiente slide, en donde, bueno, me presento. Como les comentaba, mi nombre es Ricardo Briceño. También quisiera platicarles y pedirles un poquito de su apoyo dentro de la herramienta aquí en Teams. Nuevamente en la parte superior tenemos un par de botones en donde ustedes van a poder alzar la mano para hacer preguntas en caso de que la quieran hacer con la voz abierta, y también el apartado del chat. Para dar inicio, quisiera platicar un poquito sobre PSW, nuestra empresa. Somos una empresa mexicana con más de 30 años de experiencia ofreciendo soluciones integrales de conocimiento y tecnología, todas estas enfocadas al desarrollo organizacional de clase mundial, ¿no? Uno de nuestros principales enfoques como negocio es el desarrollo comercial y la comercialización de soluciones tecnológicas para procesos de negocio en las empresas, como principal enfoque para el área de recursos humanos, como es en este webinar, brindarles soluciones a todos ustedes para estar ahorrando tiempo, dinero y sobre todo trabajo, ¿no? Contamos con más de 2.500 clientes satisfechos, como lo podrán ver aquí en el slide. Nuestras soluciones están respaldadas con más de 15 años de investigación. Estamos constantemente investigando en nuevas tecnologías, nueva información que podemos brindarle a todos ustedes. Y pues también por ahí hacerles el número de, hemos trabajado en más de 200 proyectos empresariales y tenemos presencia en más de 15 países. Por ahí le damos siguiente. Quisiera presentarle a las personas que nos van a estar acompañando en el webinar. El día de hoy nos acompaña Gerardo Frutos, quien es el ingeniero de Data Science dentro de PSW, Juan Aguirre, que es gerente de TI dentro de PSW, y Marisol Villarreal, que es coordinadora de servicios de consultoría en recursos humanos. Para dar inicio con el webinar, pues bueno, quisiera presentar y darle la palabra a Gerardo Frutos, quien es nuestro ingeniero de Data Science, como se los comenté anteriormente, y pues bueno, con esto dar inicio con el webinar. Muchas gracias por su tiempo y quedamos en tus palabras, Gerardo. Gracias, Ricardo. Bueno, para dar inicio a este webinar, me gustaría comentarles un poquito acerca de lo que es Industria 4.0, los tres grandes pilares que forman la Industria 4.0, que es Data Science, ciencia de datos, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Son estos tres grandes pilares que, bueno, de cierta forma pueden estar interconectados, y con esto tenemos lo que es Industria 4.0. Durante el webinar de hoy nos vamos a enfocar en ciencia de datos y posteriormente en inteligencia artificial, y todo lo vamos a enfocar o lo vamos a estar enfocando en recursos humanos. ¿Qué es la ciencia de datos? Como su nombre lo dice, prácticamente es estar conociendo toda la información de nuestros datos. Muchas veces los tenemos almacenados, se generan estos datos, tenemos bases de datos de muchos tipos y no les sacamos el provecho necesario. La ciencia de datos involucra tres grandes áreas, que es ciencias computacionales, matemáticas y estadística, y conocimiento del negocio principalmente, ¿no? Del conocimiento de estos datos. Y bueno, todas estas áreas se unen entre sí y forman lo que es ciencia de datos. Si no tenemos una de ellas, pues no tenemos ciencia de datos propiamente. Podemos tener la investigación tradicional, que ha sido a lo largo del tiempo, que es cuando tenemos la parte de matemáticas y estadísticas y conocimiento. Generalmente hacemos una investigación de lo que pasa, hacemos algunos datos ahí, con los datos hacemos estadística, hacemos una investigación tradicional, y puede que a lo largo del tiempo, a los 2, 3, 4 años, volvamos a hacer esta investigación y veamos y comparemos resultados, ¿no? Si tenemos matemáticas y estadísticas y ciencias computacionales, pues tenemos lo que se conoce como Machine Learning. Y si tenemos ciencias computacionales y conocimiento, tenemos alguna problemática y sabemos cómo resolverla, pues generamos un software o desarrollamos un software que nos cumpla el requerimiento, y pues hasta ahí llega, ¿no? Probablemente podemos actualizar ese software o mejorarlo, pero simplemente nos va a generar, a cumplir con una necesidad puntual. Y si unimos todo esto, pues tenemos ciencia de datos, ¿no? Podemos desarrollar un software que tenga ese Machine Learning con alguna investigación tradicional, y bueno, nos va a dar Data Science.
Les voy a mostrar un caso de éxito que tenemos en ciencia de datos enfocado en recursos humanos, que era prevención y predicción en la rotación del personal. Nosotros, ¿por qué se desarrolló este proyecto? Bueno, uno de los grandes problemas que tienen las empresas y el cual se centra este caso que les voy a mostrar es la rotación de los empleados, ¿no? Cuando los empleados abandonan la organización, pues se llevan consigo el conocimiento eh, táctico. A veces es un conocimiento, toda esa capacitación que les dimos, pues se la llevan a otra empresa y a veces no queremos eso, ¿no? Queremos retener este personal y que pues no se nos vaya, ¿no? Eh, todo esto se hizo una investigación tradicional, empezamos por ahí y encontramos que cuando una persona deja su cargo de manera voluntaria o involuntaria, la empresa tiene que invertir aproximadamente o hasta 12 veces el valor del salario de aquel cargo, según por ahí John Badel, ¿no? Un gerente general de Lee Harrison para Colombia, nos dice esto, ¿no? Entonces, pues todo el proceso a veces pues es necesario, ¿no? Si se nos va alguien, pues es necesario contratar a alguien que lo supla, alguien que esté en ese puesto, porque pues, no se puede quedar solo y pues ese proceso lleva dinero, tiempo y esfuerzo, ¿no? Y esta es parte de la investigación y de lo que queríamos, el problema principal. Por allí en el 2014, la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos hizo un estudio y nos comenta que existe una alta rotación en México con un promedio del 17% anual. Esto fue en el 2014, para el 2018 pues un 17.8 y bueno, ahorita el 2020 habría que ver qué resultados tenemos, ¿no? Sabemos que fue un año atípico con el COVID, con todo esto del home office y todo lo que sucedió, ¿no? Y bueno, en México, en el sector operativo solamente tenemos una rotación del 7% comparado con el promedio de América Latina, que es del 4.8. Entonces estamos muy por arriba en rotación, ¿no? Para todo esto de la ciencia de datos, nosotros utilizamos una metodología llamada CRIPS-DM, ya es una metodología establecida por IBM para minería de datos, que consta principalmente de 6 pasos sencillos de comprender, pero bueno, a lo largo del proceso pues se van requiriendo ciertos conocimientos y desarrollo del proceso, ¿no? Primero, pues necesitamos comprender el negocio. Aquí es donde entra la parte de conocimiento, entender cuáles son los objetivos del proyecto, cuál es nuestra problemática, qué queremos solucionar o qué queremos comprender bien del negocio. En el paso número 2 es comprensión de los datos, es decir, recolectar todos los datos relevantes e identificar los problemas que se pueden tener con esos datos, ¿no? A veces tenemos datos incompletos, datos faltantes, etcétera. Bueno, es entender qué puede suceder con todos estos datos. Posteriormente, en el número 3 está la preparación de los datos. Aquí, con preparar los datos nos referimos a que necesitamos ver todo eso, si faltan datos, si no los tenemos, si hay datos atípicos, algunos errores de dedo, etcétera, ¿no? En el paso número 4 tenemos el modelado, que es la incorporación de los datos a diferentes herramientas analíticas. Aquí es donde entra toda esa parte que vimos al inicio de matemáticas y estadística, y es aquí donde podemos hacer diferentes tipos de analítica, ¿no? Dentro de la ciencia de datos podemos tener como 4 escalones. El escalón número 1 podríamos decir que es la analítica descriptiva, donde vamos a ver todas las gráficas. Ahorita vamos a ir viendo más o menos este proceso de CRISP-DM y un poquito de todas estas analíticas, donde tenemos la analítica descriptiva, que es mostrar gráficas y conocer nuestros datos visualmente. A veces tenemos la base de datos, es muy grande y simplemente no podemos dimensionar esos datos de cómo están repartidos, ¿no? A veces necesitamos verlos en gráficas y nos va a dar mucho sentido y mucho valor a la organización. El segundo escalón podríamos decir que es la analítica diagnóstica. Una vez que graficamos, pues diagnosticamos nuestros datos, cómo están comportados y podemos empezar a hacer ese diagnóstico. La tercera analítica es la predictiva, donde ya empezamos a hacer un diagnóstico y podemos empezar a predecir qué puede suceder. Y la última analítica es la prescriptiva, ¿no? Donde nos podemos adelantar o con la predicción podemos tomar acciones antes de que sucedan las cosas.
Y para que entiendan o se entienda un poquito mejor, me gusta compararlo con una cita médica o con los doctores, ¿no? Donde podríamos decir que todo esto de la ciencia de datos es como un doctor de los datos. Es como si vamos a un médico, pues tenemos, pues primero la analítica diagnóstica, pues nos revisa, ¿no? Nos diagnostica. Es las primeras dos analíticas. Después predice qué enfermedad podemos tener con el diagnóstico y con la evaluación de eso, podemos decir que la gráfica somos nosotros, nos va a predecir que, no sé, tenemos un resfriado o tenemos, no sé, cualquier enfermedad. Y la analítica prescriptiva es cuando nos prescribe una receta médica, es decir, con la predicción que hizo, con base en los datos que le dimos al doctor, predijo nuestra enfermedad y pues nos da una receta médica para adelantarse a que todo la enfermedad evolucione más y se vuelva peor, ¿no? Me gusta poner esa comparativa. Por último, el paso número 5, bueno, es la evaluación de estos modelos, es donde sacamos como un piloto donde podemos evaluar qué tan bien está el modelo, si va evolucionando de forma correcta, hacer ciertas mejorías y bueno, por último el despliegue pues ya es pues desplegarlo en toda la organización o todo el área donde se va a llevar a cabo, ¿no? Estos son los 6 pasos de la metodología. Me gustaría decir que no son propiamente lineales, no quiere decir que del 1 pasamos al 2, luego al 3 y no podemos regresar, sino hay una interacción entre ellos. A veces podemos ya estar en el paso 3, es decir, preparando los datos y nos dimos cuenta que los datos no van a cumplir con el objetivo del negocio, pues nos podemos regresar al paso número 1, ¿no? Y así sucesivamente. Incluso podemos llegar al paso 5, donde teníamos me voy a regresar un poquito, la evaluación, vemos que no cumple el modelo, y podemos regresar incluso al paso 1 o al paso 2 y ver si tenemos más datos o comprender mejor los datos. Podemos estar brincando entre etapas conforme se vaya desarrollando el proyecto, ¿no? Ahorita me voy a ir paso a paso, probablemente me salte 1 o 2 pasos que no es un poquito complejo de mostrar, pero bueno, en el paso 1, que es la comprensión del negocio, como les mencionaba, este caso se centra en la rotación de personal. ¿Qué teníamos aquí? Bueno, 1028 registros o datos de personas que contaba la organización, de los cuales de esos 1028, 117 eran renuncias registradas. Y 46 de esas renuncias eran voluntarias. Me gusta ponerlo un poquito, centrarme en esto, porque fue donde hicimos el cálculo de cuánto era el costo de esas 46 renuncias a lo largo del año. Y pues resultó que eran 5.8 millones de pesos. Y bueno, ¿cómo se calculó esto? Por ahí hay una metodología o un caso de Deloitte donde nos dice que para calcular el costo, pues es el costo directo del reclutamiento menos la reducción temporal del costo de mano de obra más el costo por caída en la productividad. De manera muy general, no nos metimos en tanto detalle, se calculó de manera muy general y bueno, resultó en 5.8 millones de pesos. Y aquí ya nos pusimos el objetivo de este proyecto, que era qué es lo que impacta para que un empleado operador abandone su puesto. Nos centramos en la parte de operadores, ¿no? Y bueno, determinar las variables que inciden en la rotación del personal. Una vez que teníamos la base de datos con diferentes variables, teníamos qué educación tenía la persona, su edad, en qué municipio vivía, cuál era la antigüedad dentro de la empresa, cuántas horas de capacitación se le dieron en el último año, cuánto tiempo de traslado hacía de su casa al trabajo, si había sufrido accidentes, en qué departamento trabajaba, cuántas faltas, su supervisor, posición, en cuántas compañías se había trabajado, etcétera, ¿no? Por ahí vemos muchas variables que teníamos, que eran alrededor de 36 variables, que está un listado. Algunas están, algunas no están, solo es un listado parcial. Y bueno, ¿qué se hizo en el paso número 3, que es donde vamos? En el paso número 2 y 3, pues se limpiaron los datos, es decir, se quitaron algunos datos que pues faltaban o no se tenían de todas las personas y no nos sirven del todo. Y bueno, nos quedamos con 13 variables diferentes, que aquí fue donde ya empezamos a hacer nuestro análisis o nuestro modelo, ¿no? Y posteriormente evaluar. Una vez que teníamos estas variables completas para las 1028 personas, empezamos a ver qué variables
aumentaban la probabilidad de que rotara y disminuían la probabilidad de que rotara. Todo esto con un modelo, se hacen diferentes modelos para probar cuál es mejor, cuál es el que mejor funciona y poder empezar a tomar decisiones. Aquí vemos un poquito el modelo de regresión logística que se utilizó. Y por último, bueno, tenemos los resultados, ¿no? ¿Cómo funciona esto de los resultados? Existen varias formas, podemos a lo largo del tiempo empezar a evaluarlo, o lo que se hace de manera rápida es nuestra base de datos inicial, la podemos separar en un 80-20 generalmente, donde 80% de las personas las tomamos como nuestro grupo donde se hace todo el análisis, y el 20% restante lo hacemos como un grupo de evaluación. Como sabemos si están o no está dentro de la empresa, pues corremos este modelo de predicción y comparamos la predicción que nos da con el dato real, ¿no? Y aquí es donde vemos que, pues, personas activas, teníamos dentro de este 20%, 180 personas activas, y el modelo predijo 176. Es decir, decía que de esas 180 personas, pues 176 todavía estaban. Y de las bajas, que eran 25 registros, predijo 22. Entonces, por ahí vemos que es un muy buen modelo, alguna exactitud del 96%, una presión del 80%. Vemos que nos hace buenas predicciones. Como todos los modelos, pues tenemos, pues no son el 100%, ¿no? Existen factores externos que nos van a afectar y pues no están dentro de nuestro control, pero nos dan una muy buena idea de lo que puede suceder con cierta persona. Y bueno, ¿qué se logró con este modelo o los resultados? De esos 5.8 millones, se evitaron 16 renuncias en el mismo periodo de tiempo comparado con el siguiente año, que pues era 1.5 millones de ahorros, ¿no? Dentro de la empresa. Y bueno, ¿qué se hizo? Se hizo un pequeño dashboard, voy a mostrarlo. Aquí es un dashboard interactivo donde lo voy a poner en pantalla completa para que puedan verlo un poco mejor, donde podemos estar jugando con cada persona. Aquí están las variables finales, donde las del lado izquierdo, que es compañías, traslado y faltas, propician la rotación de la persona. Es decir, si yo tengo mayor empresas o compañías en las que he trabajado, mayor tiempo de traslado y mayor número de faltas, va a aumentar mi probabilidad de rotación. Es decir, esta persona con estas cualidades o con estas características tiene un 81%, casi un 82% de que abandone la empresa. Y por el otro lado, la antigüedad, la participación en proyectos y las horas de capacitación disminuyen esa probabilidad de rotación. Es decir, si una persona tiene 4 años de antigüedad, ha participado en 3 proyectos y se le ha dado 8 horas de capacitación, pues prácticamente tiene un 22% de que abandone la empresa. Aquí, bueno, es importante mencionar que la variable, nos dimos cuenta que la variable más importante era capacitación, porque, bueno, era una empresa manufacturera. Vimos que las personas, al hacer nuestros primeros gráficos, vimos que las personas que abandonaban la empresa no tenían capacitación. Era porque ya tenían hasta 1 año o 2 años y no se les había dado capacitación en el último año, ¿no? Entonces empezamos a notar que las personas que sí estaban dentro de la empresa se les había dado capacitación o tenían un récord de capacitación muy grande en horas, y es con esto que nos empezamos a dar cuenta. Una vez ya hecho el modelo, pues vemos qué tanto impacta realmente la capacitación para que no abandone su puesto. Es todo esto lo que podemos hacer con la ciencia de datos. Y bueno, de forma, me voy a saltar un poquito estas presentaciones. Se hizo de igual manera un análisis para accidentabilidad dentro de una empresa, también manufacturera, y aquí, como vemos, pues resultaron muchísimas más variables, ¿no? Fueron no solo 6, fueron todavía más. Y de igual forma, aquí podemos tener un dashboard dinámico donde empezamos a jugar con las variables. Voy a ir explicando una por una para que se entienda. Nada más, permítanme ponerlas todas a cero. Donde, bueno, se le preguntaba a la persona si tenía o no una preocupación dentro de su vida, ¿no? No necesariamente laboral, sino fuera del trabajo, y
donde un 1 era sí tenía una preocupación o más, y 0 era donde no estaba preocupada la persona. Entonces, si tenía preocupación, aquí era la temperatura del ambiente de trabajo. Sabemos que aquí, bueno, nosotros estamos en Monterrey, esta empresa también está en Monterrey. Sabemos que en verano pues, llega a haber temperaturas de hasta 40, 50 grados. Entonces, esto afecta mucho a la probabilidad de que suceda un accidente o un acto inseguro, ¿no? Bueno, aquí las horas de trabajo dentro de su día libre, muchas, como eran operadores, trabajan a veces en sus horas libres. Se hizo un listado de enfermedades, se le preguntaba de esas enfermedades que nos dijeran cuántas tenía, incluía, por ejemplo, dolores de cabeza o dolor de cuerpo, etcétera. Entonces, aquí es donde se mide la edad de la persona. Vamos aquí a poner una persona de 30 años. Si contaba o no con espacio suficiente para realizar sus actividades dentro de su trabajo. Y aquí, por ejemplo, la antigüedad, a diferencia del ejemplo pasado, que era la antigüedad dentro de la empresa, aquí era la antigüedad que tenía realizando la misma tarea. ¿Por qué? Pues una persona puede tener mucho tiempo en la empresa, pero si lo acabas de cambiar a hacer una tarea nueva, que pues tiene un riesgo, puede tener un accidente mucho más fácil que alguien que ya conoce la actividad, ¿no? Si estaba en contacto o no con sustancias químicas, y depende del grado de la sustancia química, si cuenta o no con su equipo de protección personal, con sus herramientas en buen estado. Vemos que aquí estas dos influyen mucho en que no suceda un acto inseguro, porque bueno, a veces nos encontramos que había personas que tenían cierta herramienta dañada y por no reclamar o por no decir que se les dañó para que no se las cobraran o algún miedo, pues simplemente seguían utilizando su herramienta en mal estado, y esto era muy propenso a que pudieran tener un accidente, ¿no? Aquí era si tienen el tiempo suficiente para hacer su actividad o está muy, muy justo. La iluminación del lugar también tiene mucho que ver. Donde eran lugares más iluminados, nos dimos cuenta que había menos accidentes que donde la iluminación era muy pobre. Se empezó a realizar un monitoreo diario de las personas, de todas estas variables, y relacionado con la temperatura del lugar, pues era la hidratación, ¿no? Si había consumido o no líquidos a lo largo del día y cuántas veces. Entonces aquí podríamos decir, bueno, fue 4 o 5 veces a consumir líquidos, pues su probabilidad de accidente pues disminuye. ¿Por qué? Pues está hidratado, está mucho más atento a la situación, y bueno, disminuyen los accidentes. Y bueno, todo esto de la ciencia de datos lo podemos llevar a cualquier departamento. Puede ser el cumplimiento anual de ventas, puede ser, como vimos, la rotación, puede ser perfiles de éxito, se puede llevar incluso, bueno, la accidentabilidad. Podemos llevarlo no a la rotación, sino a cuánto tiempo se va a quedar dentro de la empresa, en más de, no predecir si se nos va a ir, sino más bien conforme va a entrar, predecir cuánto tiempo se va a quedar dentro de la empresa y empezar a tomar diferentes decisiones, ¿no? Y bueno, esta es la parte de ciencia de datos. Dejo la palabra a mi compañero Juan para la parte de inteligencia artificial. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Aguirre. Nada más quisiera hacer una prueba rápida para asegurarme de que me puedan escuchar. ¿Sí me escuchan? Sí, Juan. Perfecto, te agradezco, Gerardo. Bueno, vamos a pasar y vamos a platicar un poquito acerca de lo que es inteligencia artificial, y después vamos a ver cómo estos procesos nos ayudan hoy en día en nuestros procesos de recursos humanos y de reclutamiento. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la inteligencia artificial, hoy en día tenemos la capacidad de poder crear lo que se le llama servicios cognitivos, que es como si fueran paquetitos de inteligencia artificial que nos ayudan a poder optimizar alguno de los procesos. Ahora, ¿qué hacen los servicios cognitivos? Básicamente nos ayudan a poder hacer cosas como si lo hiciéramos los humanos. Los servicios cognitivos nos ayudan a comprender, a ver, oír, hablar, incluso interpretar. Es decir, hoy en día los servicios cognitivos y aplicaciones de inteligencia artificial ya las tenemos incluso en el teléfono celular, a veces sin saber que ya son módulos de este tipo de tecnología, ¿no? El que nosotros le hablemos a un Siri,
el que nosotros hablemos a través de un WhatsApp y traduzca lo que nosotros estamos hablando hacia texto, o de texto lo empiece a leer a voz. Todo ese tipo de tecnología es ya inteligencia artificial hoy en día. Ahora, para mencionar algunos ejemplos muy rápidos y muy puntuales, podemos mencionar hoy en día Facebook, por ejemplo, a cuánto no nos ha parecido el reconocimiento facial para poder detectar alguna sugerencia de etiquetar a alguien, o la sugerencia incluso de que aparecemos en cierta foto y nos sugiere que nos podamos etiquetar, ¿no? También hay una aplicación de Skype, no está liberado para todos, pero hay una en la cual podemos tener servicios de traducciones para otros idiomas. Es decir, yo tengo la conferencia con una persona que habla, por ejemplo, francés. Yo hablo en español. Skype lo que hace es que transcribe lo que yo estoy hablando a texto, después lo traduce de español a francés y después le lee a la otra persona lo que se tradujo, valga la redundancia, del español al francés, y él lo escucha audiblemente, ¿no? Sin que haya un intérprete de por medio. Todos estos son servicios cognitivos. Y por último, tenemos también el servicio del celular, como les mencionaba hace un momento, en donde ya tenemos los smartphones, pues es un paquetito que tenemos ya de inteligencia, ¿no? Desde que le hablemos, que nos ayude, con tantas cosas, ya es un módulo de inteligencia artificial que tenemos todos en nuestro celular. Ahora, yo les quiero platicar o preguntar algo muy rápido. ¿Qué tan felices es nuestra gente en la empresa? Digo, hoy en día con el COVID es un poco más complicado porque quizá muchos de nosotros no estamos en la oficina. Era un poco más común cuando estábamos en una oficina, pero creo que aún así vale la pena poder hacer el ejercicio. ¿Cómo podemos hacer esto? Ahora, hay un módulo de inteligencia artificial que también nos ayuda a poder detectar la edad, los sentimientos, si estamos felices, tristes, enojados. Incluso si tenemos una base de datos con los rostros de las personas, puede detectar quién es quien está pasando por la cámara, ¿no? Yo les voy a pedir que hagamos algo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio tipo de juego. Le voy a pedir a Ricardo o Gerardo, no sé quién tiene el link que vamos a mandar, para que cada uno de nuestros asistentes pueda conectarse. Ahora, no se preocupen, esto es una cámara, va a abrir una página web en donde van a verse ustedes, no se graba, lo único que hacemos es que tomamos los datos que empieza a recuperar este módulo. ¿Qué es lo que hace? Empieza a detectar o predecir la edad que tenemos, y también detecta lo que es los sentimientos. Podemos hacer enojo, tristeza, o lo más normal es que estemos neutral, es decir, no expresamos alguna emoción. Sin embargo, sí registra también ese dato. Le voy a pedir también a Gerardo que pueda apoyarme y pueda ir abriendo el dashboard que creamos para esto. Y lo que vamos a ver es un resumen de todo lo que está sucediendo, todo lo que está registrando en esto. Digo, esto es solamente a modo de un ejercicio, interacción, para poder ver cómo podemos interactuar hoy en día con estos módulos de inteligencia artificial. Ok, vamos a ver. Denme un minuto nada más y facilito el link. Para esto. Listo. Ahí les acabo de mandar el dashboard. Gerardo, si me puedes apoyar a poder abrirlo, por favor. Y vamos a darle nada más un minutito para poder ver los datos que va a estar abriendo. En el Inter les comento que este tipo de ejercicio nosotros lo tenemos pensado para hacer ejercicios no tanto en reclutamiento, sino en temas de clima laboral. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque nos puede ayudar a determinar si digamos, cuál es el ambiente, cuál es el nivel de felicidad que tenemos en la empresa. También hoy en día con todo lo de la norma 035, en donde nos habla en temas de que quizá hay mucho estrés laboral, este también puede ser un indicador
para ver qué es lo que sucede, ¿no? Ahora, me parece que el servicio por algún motivo está en mantenimiento. Creo que les voy a tener que deber la gráfica porque no la está abriendo. Voy a revisar técnicamente por qué no la abre. Pero bueno, les explico lo que hace este tipo de servicios. Vamos a dejarle de todos modos ahí, Gerardo, un tiempo. Quizá está un poquito lento el servidor. En lo que avanzamos y ahorita vemos si podemos regresar. Lo que hace es que detecta y mapea todas las emociones que está registrando y podemos obtener también una edad promedio. Es decir, de esta manera podemos determinar cuál es la edad promedio que tenemos en nuestra audiencia y podemos determinar también cuál es el nivel de las emociones que podemos tener, es decir, el nivel de felicidad, el nivel de enojo. Si nosotros trabajáramos, por ejemplo, en servicios que también son de restaurantes, pues pudiéramos utilizarlo para poder monitorear cuál es el nivel de agrado, desagrado, descontento que tienen nuestros clientes o nuestros comensales a la hora de ofrecer este tipo de servicios, ¿sí? Ahora, todos estos tipos de módulos, listo, ya abrió, parece que está un poquito lento el servidor. Pero miren, aquí podemos ver en la parte de la izquierda la gráfica, en donde vemos que lo que estuvimos haciendo es que se está estableciendo como un mayor indicador o un mayor indicio de felicidad. También hubo ciertas personas que hicieron gestos de enojo. En total fueron 92 personas las que detectó con emociones positivas, 9 con negativas y lo más normal, lo que es lo que les mencionaba, neutralidad, ¿no? Hay una edad promedio que nos dice que es 37 y el 32% son hombres contra el 67% que son mujeres, ¿no? Entonces, todo esto es solamente un ejercicio rápido. La intención es que pudieran ustedes interactuar con los módulos de inteligencia artificial que tenemos al alcance hoy en día. Ahora, este tipo de módulos, que son muchos y muy variados, nosotros los tomamos, los que más aplicaban al tema de reclutamiento, y los inyectamos a Pixum para poder impulsar todos los módulos de inteligencia artificial que tenemos hoy en día. Cabe mencionar que estos módulos son opcionales para todos nuestros clientes, pero que solamente están en las últimas versiones o en la versión más reciente que tenemos de Pixum, ¿sí? Ahora, yo le voy a ceder la palabra en este momento a Marisol, quien es coordinadora del área de consultoría, y ella nos va a ayudar a explicar un poquito lo que es Pixum en su versión más reciente y cómo estos módulos de inteligencia artificial embonan dentro de nuestros productos de Pixum. Marisol, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos y a todas. Bueno, continuando con lo que mencionaba Juan, básicamente lo que hicimos en esta nueva versión de Pixum es cómo poder, a través de la tecnología, hacer más sencillos nuestros procesos. Incluso en esta nueva versión, que es la 3.4 de Pixum, ya tenemos componentes de la industria 4.0. Ok, para mencionarles algunas características, bueno, pues Pixum lo que hacemos es evaluar competencias, es decir, el potencial de una persona a través de la psicometría. Tenemos 14 pruebas psicométricas. Algo muy importante para poder encontrar el talento, que es esta parte importante en Pixum, tanto para fines de selección de personal como también para aspectos de capacitación de personal, es contar con perfiles. Básicamente, este es nuestro parámetro de qué es lo que estamos buscando y nos da esta adecuación al puesto. No solamente nos quedamos con la parte de psicometría competencia, sino también integramos aspectos de conocimientos, pruebas técnicas, que también podemos incorporar como parte del proceso de selección o en la parte de capacitación. Lo que tratamos de hacer es que el sistema sea cada vez más sencillo para que ustedes puedan utilizarlo y hacer sus procesos a través de Pixum. De manera que tenemos la posibilidad de un módulo totalmente rediseñado que se llama Tracking, que tiene la intención de hacer una gestión por vacantes. Y podemos incorporarle fases o procesos. Dentro de estas fases tenemos la videoentrevista. Hoy en día va a ser muy importante este módulo porque nos permite hacerle preguntas a las personas, que estas preguntas sean contestadas por cada uno de los candidatos y nosotros poder observar el video, y tenemos la posibilidad también de conocerle y ver si podría continuar en un proceso de selección. Algo que también hicimos fue incorporar estas vacantes a las redes sociales corporativas para que ya no nosotras tengamos que dar de alta a las personas, sino los mismos candidatos puedan postularse a las vacantes que publicamos tanto en redes sociales como en la página de la empresa. Como comentaba también,
tienen la opción de complementar, no solamente evaluar psicometría para ver competencias soft, sino también ver la parte de pruebas técnicas. Y aquí tenemos otros módulos. Yo les comentaba, bueno, es que podemos crear un proceso para tu vacante. Ese es precisamente el pipeline. ¿Qué pasos vamos a seguir para que todas las personas pasen por ellos y sirvan como filtros, incluso algunos de ellos automatizados, para poder tener mayor control del proceso de selección, visibilidad e incluso ver indicadores por medio de Power BI? Hay un módulo que tenemos como prefiltro, que es la intención básicamente de poder pedir los requisitos mínimos de la vacante. Esto incluso lo tenemos incorporado el chatbot para poder hacer todas estas preguntas. Ahorita hablamos más al respecto. ¿Qué componentes tiene Pixum específicamente de la industria 4.0? Bueno, primeramente hicimos una mejora, que es que se le puedan tomar fotografías a los candidatos para las evaluaciones en línea que están contestando pues a distancia. Y podemos también incorporar que hay un reconocimiento facial, de manera que Pixum nos puede decir si el candidato hubo un reconocimiento facial, y esto también está como parte del reporte. Algo que también hicimos es que los candidatos pueden entrar y cargar su currículum, y este se aloja en el expediente digital. Se puede digitalizar este currículum y tener un banco de candidatos y poder buscar a lo mejor por un conocimiento específico. Esa es la parte del Cognitive Search. A lo mejor un conocimiento que necesitamos, tú puedes filtrar de todos los currículums que ya tienes cargados en el sistema para poder identificar qué candidatos son más afines a lo que estamos buscando. Y la parte del asistente virtual, que básicamente es el chatbot, es como una simulación de una conversación humana. La tenemos en dos vertientes, una enfocado hacia la operación del sistema, apoyo para la operación del sistema, y otro enfocado para los candidatos en el proceso de selección. Como les comentaba, haciendo este filtro inicial, midiendo o pudiendo evaluar que si tiene la persona los requisitos indispensables para la vacante. Les vamos a mostrar esta parte del chatbot directamente en el sistema para que lo puedan conocer. Gerardo, ¿me puedes apoyar ingresando a Pixum, por favor? Muy bien, ahorita regresamos para ver la parte del Video Indexer. Ok, justamente aquí ingresamos a el módulo que es Tracking, que es esta gestión de vacantes, y podemos ver indicadores. El chatbot lo tenemos en la parte inferior izquierda. Básicamente nuestro chatbot se llama Pixia. Y aquí nos da una introducción, nos saluda y también nos comenta al respecto. Y nosotros aquí podemos ver tres opciones: dudas en cuanto a Pixum, preguntas frecuentes, e incluso la posibilidad de poder reportar algún error de la plataforma. Entonces aquí, por ejemplo, enfocado para usuarios de RH, pues podemos ver dudas puntuales que tengamos en esta operación del sistema. Aquí nos presenta algunas especificaciones. Tu duda es en cuanto a cuál módulo, pues podemos poner en el módulo de personas. Y nos da una opción de qué preguntas son las que más nos han contestado o más nos han preguntado al respecto. Ya sea que nosotros podamos seleccionar alguna de ellas y nos da respuesta, o podamos ingresar aquí una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo doy de alta y aquí me aparece la respuesta? Básicamente es poder tener respuestas en el momento que nos ayuden a operar el sistema. Y aquí también nos da algunas otras preguntas como complementarias para ir apoyándonos más en la operación del sistema. Esta es una vertiente que tenemos en cuanto al chatbot enfocado para la operación del sistema. Pero tenemos el otro chatbot enfocado hacia la parte de selección de personal, ser este auxiliar para selección de personal, enfocado hacia este filtro inicial. Nuestro chatbot está de manera genérica vinculado a este módulo de tracking de vacantes. Y están organizadas estas vacantes por departamentos. Sin embargo, todo esto se podría personalizar a la forma en que el cliente sería más sencillo. Aquí podemos ver qué vacantes hay disponibles para que los candidatos las consulten y, como les comentaba, bueno, decidir si se postulan a alguna de ellas. Y aquí tenemos nuestro chatbot Pixia, pero enfocado al proceso de selección. Entonces nos empieza a hacer esta conversación con el candidato. Por ejemplo, aquí nos dice que si queremos consultar las vacantes, le voy a poner que sí.
Aquí vienen organizadas por departamento. ¿De cuál departamento te gustaría consultar las vacantes? Voy a seleccionar aquí recursos humanos y me parece qué vacantes tenemos disponibles en recursos humanos. Por ejemplo, aquí analista de capacitación y me aparece la descripción de la vacante. La persona puede decidir si se postula a esta vacante o no. Entonces voy a ponerle que no y vamos a ver otras vacantes. Voy a seleccionar otra vacante que tengo aquí, que es analista de recursos humanos, Ciudad de México. Y básicamente nos va pidiendo datos. En esta parte le voy a poner que sí nos queremos postular a la vacante. Y aquí, pero lo primero que me pide es mi correo electrónico. Entonces voy a poner aquí el correo de Frutos. Frutos, ¿me puedes ayudar con tus datos, por favor? ¿Cuál es tu correo electrónico? Muy bien. Aquí el candidato va llenando su información. Muchas gracias. Eso es lo primero que me pide. Y justamente el correo me lo pide para validarme si esta persona ya está dada de alta en el sistema. Ok, como no está registrado Frutos en el sistema, nos empieza a pedir los datos de Gerardo y por favor me ayudas a llenar los Frutos. Muy bien, primeramente el nombre, ahora el apellido paterno y todo esto lo va utilizando para registrarlo en Pixum. Esa es la ayuda que nos hace este chatbot en la parte de selección. Ok, ahora nos pide la fecha de nacimiento también. Muy bien. Ok, y aquí nos pide el teléfono celular. Esto es porque justamente en el módulo de tracking también puedes estar en contacto por WhatsApp web con el candidato para que la comunicación sea más sencilla. Ok, aquí nos pide el género también. Que todo esto son datos importantes para el alta de la persona, el estado civil. Aquí el nivel escolar. Muy bien, muchas gracias. Ok, y ya nos empieza a preguntar específicamente preguntas referentes a la vacante, los requisitos, por ejemplo aquí, en cuanto al dominio del programa Excel. Y aquí empiezan los filtros que nosotros establecemos en este filtro que les comentaba. Yo puse como filtro intermedio o avanzado. Por favor, selecciona alguno de esos, Gerardo. Claramente el candidato desconoce y va llenando su información. Disponibilidad para viajar, por favor, selecciona que sí. También esto lo establecí como un filtro. Ustedes en el alta de vacante determinan qué son los requisitos. Expectativa de sueldo también tiene un tope de 13,000 que yo establecí para la vacante. Por favor, puedes ingresar 12,000 como un ejemplo. Muy bien. Y luego aquí nos pide la carrera, igual cualquiera que pueda seleccionar nada más como ejemplo, por favor. Ok. Ahí, por favor, si podemos seleccionar titulado, con cédula o sin cédula, es el filtro que aplica. Ok, y la escolaridad profesional. Ok, y ya específicamente nos pide conocimientos. Aquí yo puse un filtro que mínimamente son 2 años. ¿Puedes poner 3 años, por favor? Primeramente en la parte de reclutamiento, en capacitación, vamos a poner también 3 años. Y finalmente, entrevista por competencias no tiene un filtro. Este es básicamente si lo tienes, poder nosotros saber si tiene este conocimiento y cuántos años de experiencia. ¿Puedes poner ahí 2, por favor, Gerardo? Y básicamente aquí lo que va haciendo el sistema es, basado en la información que ingresó el candidato, lo está contemplando, contrastando contra los requisitos de la vacante. Y ya aquí nos aparece que el candidato fue dado de alta. ¿Es correcto, Gerardo? Ajá. Una vez que se hace todo este match en cuanto a lo que ingresó el candidato de información contra los requisitos de la vacante, si cumple con estos requisitos mínimos indispensables, el candidato se da de alta en Pixum y se le envía un correo electrónico para continuar con su proceso. Básicamente aquí el chatbot
como lo tenemos de forma genérica en Pixum, está enfocado a este filtro inicial. Y ya le llegaría este correo al candidato para continuar con su proceso de selección. Entonces aquí ya dio de alta el chatbot a Gerardo y le envió esta liga y usuario y contraseña para continuar con el proceso que está establecido en la vacante. Básicamente el chatbot es un apoyo en la parte de selección para optimizar los tiempos, que esa es la intención de incorporarle tecnología para hacer nuestros procesos cada vez más sencillos. Esto es todo en cuanto al chatbot. Si podemos regresar, por favor, Gerardo, a la presentación para continuar. Ok, gracias. El último componente que tenemos en este roadmap de Pixum, ¿qué componentes ya tiene Pixum? Ahora es la parte de Video Indexer, que lo tenemos más adelante. En esta parte, Juan, te cedo el micrófono para que puedas explicarlo. Listo, gracias Marisol. Gerardo, te pido que abras por favor el link del Video Indexer. Y mientras tanto les platico que esta parte del Video Indexer, ¿qué es lo que hace? Tal cual es un indexador de video. A partir de un video empieza a, digamos, a desmenuzar o a deshacer todo el video en partes de tal manera que podamos obtener inteligencia rápido a partir de ese momento. Por ejemplo, este es un video de una entrevista. Nosotros dentro de Pixum tenemos una videoentrevista en donde el candidato entra y se graba contestando algunas preguntas, y esto lo que está haciendo es lo metimos a este módulo de Video Indexer y nos empieza a detectar ciertos parámetros, ¿no? Primeramente, aquí voy a actualizar, bueno, ahí están todos los parámetros ya activos. Como es una sola persona, detecta una sola persona, pero este módulo tiene la capacidad de detectar todos los rostros o las diferentes personas que aparecen a lo largo del video. También me dice en automático de qué temas es de los que está hablando, y si yo hago clic sobre cada uno de ellos me empieza a actualizar en qué momento del video, este time frame o esta escala de tiempo es cuando supuestamente está hablando acerca de estos temas o de algo relacionado a esto, ¿no? Aquí vemos esto, también tiene otros cuantos más. También menciona algunas palabras clave, por ejemplo, esto también tiene el mismo funcionamiento. Yo le doy clic y puedo ver en qué momento se hace mención hacia esas palabras clave. Etiquetas, esto es algo, digamos, de qué es lo que va encontrando en el video, ¿no? Es decir, el color rojo, la persona, son los diferentes elementos que puede llegar a encontrar. Y aquí en la parte más abajo hace referencia a los sentimientos. Por ejemplo, toma aquí y dice, ¿sabes qué? En este momento hay un sentimiento positivo y de repente hay un gesto que hace con un sentimiento negativo, quizá que puede significar incertidumbre o temor hacia alguna pregunta que quizá le hizo un poquito de ruido, ¿no? En el caso de que incluso el video pueda llegar a tener más movimiento, toma también algunas escenas de las más representativas y las muestra aquí como una especie de fotografías, ¿no? Ahora en la parte de arriba también hay una escala de tiempo en donde me empieza a transcribir absolutamente todo lo que la persona estaba mencionando. En esta parte también podemos llegar a activar todos los módulos y puedo ver en qué momento es cuando puede tener los diferentes elementos, ¿no? Es decir, las palabras clave, las etiquetas, las personas, todo esto, ¿no? Y esto es un módulo, digamos, de también inteligencia artificial, en el cual a partir de un video, sin hacer absolutamente nada nosotros como personas humanas, simplemente entramos y nos puede dar todo este reporte a este nivel de detalle. Esta funcionalidad en particular todavía no la tenemos en Pixum, está programada o planeada para que en el 2021 podamos liberar este feature. Sin embargo, se los adelantamos para que puedan conocer cuál va a ser el alcance de Pixum dentro de los próximos, el próximo tiempo, el próximo año particularmente, ¿no? Entonces, este es tal cual el módulo de Video Indexer. Y me parece que con esto ya terminamos la presentación de todo esto. Pasaríamos al módulo o a la sección de preguntas. Te cedo la palabra, Ricardo, para que puedas moderar eso y quedamos atentos si alguien en algún momento tiene alguna pregunta puntual. Creo que por ahí ha habido algunas preguntas dentro del chat, pero abrimos el momento para que se puedan realizar las preguntas que se requieran.
Así es, por aquí tenemos un par de preguntas. Nos comentaron hace un momento cuando damos la presentación de las emociones, si los resultados los percibe el sistema a través de las cámaras. Es correcto, sí, en este caso las emociones se hacen a través de cámaras. Ahí lo que se hace es que a través de las cámaras que tenemos se meten en red y el video que se está tomando se manda hacia este software que lo que hace es que desmenuza todas las emociones y registra, ¿no? qué es lo que detecta. Pero sí es correcto, es a través de las cámaras. Muy bien, por ahí otra pregunta nos comentan, ¿estas tecnologías o plataformas qué tanto se tienen implementadas en grandes empresas, en medianas empresas y en pequeñas empresas? Así como qué tan accesibles en cuanto al costo pueden implementarse en las empresas. Bueno, esto les puedo mencionar que las grandes empresas son quienes más han adaptado rápidamente este tipo de tecnologías, sobre todo porque usualmente tienen un alto nivel de contrataciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan todo este tipo de módulos porque lo que hacen no están muy enfocados en reducir el tiempo que es necesario para poder llegar a las contrataciones, ¿no? Les puedo decir que el nivel de adopción de las empresas grandes es mayor con respecto a las medianas y a las pequeñas. Hay empresas medianas y pequeñas que también tienen estos módulos, no son muchas aún, pero sí hay empresas que los llegan a tener. Y el tema de costos varía, porque esto en particular son módulos que digamos, se consumen por un uso determinado, ¿sí? Entonces, dependiendo qué tanto se llega a utilizar, digamos, tenemos diferentes paquetitos que nosotros les podemos ofrecer. Obviamente las empresas que son los grandes corporativos y que consumen mucho, pues tienen un paquete más grande porque el consumo es muy alto. Pero para empresas pequeñas y medianas se puede ofrecer paquetes pequeños y medianos y de esa manera, digamos, es al alcance de todos, ¿no? Ahí varía mucho el tema de precios. Yo lo que les sugeriría es que se pudieran acercar con su consultor comercial para que puedan llegar a preguntarle los costos de porque depende mucho el Pixum que ustedes tienen y el paquetito que se les ofrecería. Por ahí hay una pregunta, está un poco enfocada más al tema del chatbot de Marisol. Sandra nos pregunta que si la persona que está llenando el tema de los datos dentro del formulario del chatbot no reúne los requisitos, al final no se le envía un correo. Así es correcto, Sandra. La intención del chatbot es ser un filtro. Está enfocado hacia la etapa F1. Ustedes determinan qué son los requisitos mínimos de la vacante. Lo establecemos en esta etapa y el chatbot es lo que le va preguntando. En caso de que la información no concuerde con estos requisitos, se le informa a la persona que no podría participar en esta vacante, que si quisiera consultar otras vacantes. Entonces, básicamente la intención es ir optimizando para que aquellos candidatos que sí cumplan con los requisitos los cargue y se hace a través del chatbot y aquellos que no también les dé visibilidad de que no podrían participar en esa vacante. Básicamente reemplazaría esta entrevista que a veces se hace telefónica con los candidatos para ver si cumplen con estos requisitos. Muy bien. Gracias. Por aquí, si alguien tiene alguna otra duda que quisiera tocar aquí en este espacio. O también si gustan pueden activar el micrófono para compartirnos sus preguntas. Sí, por ahí tenemos, igual Sandra nos comenta que si se genera algún reporte sobre las personas que sí lograron pasar la prueba. Ok, como un reporte como tal no lo tenemos, sin embargo, en la vista de la vacante, a lo mejor ya esto voy a resolver aquí tu duda, hay una vista en la vacante, en el módulo de tracking que se llama Pipeline, es el detalle de personas que están participando y en qué etapa están. Aquellos candidatos que pasen este filtro por medio del chatbot o llenando esta información pasan en automático a la siguiente etapa y aquellos que no los tenemos en otra vista, que son candidatos descartados. Sí puedes descargar un reporte, ahora sí te contesto si se puede, de la vacante donde tenemos este listado de personas y quienes sí pasaron este filtro inicial y quienes no. Incluso también consultar la información de la persona, consultar qué te contestó en este filtro inicial y lo puedes también reactivar. Claro, se queda como parte del histórico. Sí es posible tener tanto en vista en el sistema como en reporte esta información.
Muy bien, por ahí una pregunta más que tenemos es ¿cuál sería el grado de confiabilidad en cuanto a la medición, percepción de las emociones? Tocando un tema de lo que nos platicaba Juan. Ok, bueno, en este caso lo que les podemos mencionar es que nosotros utilizamos los algoritmos que en este caso puntualmente nos da Microsoft, ¿no? En el tema de inteligencia artificial siempre se mide por temas de algoritmos y cuál es el grado de, digamos, confiabilidad. En este caso, para no crear algo nuevo desde cero, nosotros nos tomamos de lo que hacen los grandes mayoristas. Podemos trabajar con Microsoft, podemos trabajar con IBM principalmente, que son las dos empresas que en nivel de inteligencia artificial están más avanzadas. Les puedo mencionar que son confiables. Pueden hacer las pruebas como les mencioné. Hay algunos otros demos también que incluso se pueden encontrar en línea gratuitos que se pueden descargar y sirven justamente para eso, ¿no? Nosotros los hemos probado y puedo mencionarles que son confiables. Nosotros hemos hecho demos de este webinar presencial antes del COVID y nosotros lo que hacíamos es que los poníamos en la cámara y todos, digamos, interactuaban con ella y sacábamos lo mismo, ¿no? Y podíamos ver la felicidad, pues se representa, el enojo se representa. No hay un porcentaje, digamos, de confiabilidad como tal, pero sí les puedo mencionar que son los algoritmos directamente de Microsoft, entonces podemos decir que son confiables, ¿no? No en un porcentaje, pero son confiables. Muy bien, pues bueno, por el momento son todas las preguntas, así que si alguien tiene alguna otra pregunta, pues con toda confianza aquí estamos para poderle ayudar. En caso de que no existan más preguntas, pues bueno, les quisiéramos agradecer su tiempo y el espacio que nos brindaron. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier información adicional que requieran, además de toda esta información que les brindamos el día de hoy. También por ahí en el chat les estamos haciendo llegar una encuesta la cual les pedimos de su apoyo contestando, pues para saber qué les pareció la información que presentamos, si les es de utilidad, etcétera. Y pues bueno, la grabación de esta presentación se les va a hacer llegar en el transcurso del día, junto con la encuesta, para pues bueno, cualquier información que quisieran revisar adicionalmente a todo esto. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Quedamos de nuevo a sus órdenes en cualquier información que necesiten y nos vemos en los próximos webinars. También quisiéramos mencionarles, el día de mañana tenemos un webinar sobre la norma 035, el cual pues bueno, no sé si todos saben, pero la norma entró en vigor la etapa número 2 el mes de octubre, entonces si están interesados en acudir a este webinar, por ahí también les estaremos haciendo llegar el link de registro para que puedan registrarse. Nos vemos en el próximo webinar y muchas gracias.